Guerra Mundial Z. Un relato oral de la guerra zombie. Max Brooks. Advertencias. Gran Chongqing, Federación Unida de China. En su apogeo antes de la guerra, esta región contaba con una población de más de 35 millones de personas. Ahora, son menos de 50.000. Los fondos para la reconstrucción han llegado tarde a esta parte del país, pues el gobierno se ha concentrado en las áreas costeras de mayor población. No hay una central de energía, ni agua corriente aparte de la del río Yangtze, pero las calles están limpias y el Consejo de Seguridad Local ha evitado cualquier otra epidemia posterior a la guerra. El director del consejo es Huang Jingsu, un médico que, a pesar de su avanzada edad y las heridas de guerra, sigue atendiendo a sus pacientes en casa. La primera epidemia que vi fue en una remota aldea que oficialmente no tenía nombre. Los residentes la llamaban Nuevo Dachan, pero lo hacían más por nostalgia que por cualquier otra razón. Su pueblo natal, el viejo Dachan, había existido desde la era de los Tres Reinos, con granjas, casas, e incluso árboles que tenían cientos de años. Cuando la represa de las Tres Gargantas fue terminada, antes de que las aguas comenzaran a subir, la mayor parte de Dachan fue desmantelada, ladrillo por ladrillo, y reconstruida en un terreno más alto. Sin embargo, aquel nuevo Dachan ya no era un pueblo, sino un patrimonio arquitectónico nacional. Para esos pobres campesinos debió ser una dolorosa ironía ver cómo su pueblo era salvado, para luego tener que ir a visitarlo solo como turistas. Quizá por eso decidieron llamar a aquel pobre asentamiento Nuevo Dachan, para conservar alguna conexión con su tradición, aunque fuese solo a través del nombre. Yo ni siquiera sabía de la existencia de aquel otro Nuevo Dachan, así que podrá imaginarse mi confusión cuando recibí esa llamada. El hospital estaba en silencio. Había sido una noche lenta, a pesar del incremento en los accidentes de tránsito por culpa del alcohol. Las motocicletas se habían vuelto muy populares. Solíamos decir que sus Harley Davidsons mataban a más jóvenes chinos que todos los soldados de la guerra de Corea. En realidad me sentí muy agradecido por una noche tranquila. Estaba cansado, me dolían los pies y la espalda. Me disponía a fumarme un cigarrillo y a mirar el amanecer cuando escuché mi nombre en el altavoz de llamadas. La recepcionista era nueva, y no pude entender muy bien lo que decía. Había un accidente, o una enfermedad. Era una emergencia, eso era claro, y necesitaban ayuda de inmediato. ¿Qué podía decir? Los médicos más jóvenes, esos niños que pensaban que la medicina era solo una manera rápida de llenar la cuenta del banco, no iban a ir a ayudar a unos Nongnun solo por buena voluntad. Supongo que en eso todavía soy un revolucionario a la antigua. Nuestro deber es hacernos responsables por el pueblo. Esas palabras todavía significan algo para mí y traté de recordármelo mientras mi dedo saltaba y rebotaba sobre una carretera destapada que, aunque el gobierno había prometido pavimentar, nunca lo había cumplido. Pasé unas horas horribles tratando de encontrar el lugar. Oficialmente no existía, y por lo tanto no estaba en ningún mapa. Me perdí en varias ocasiones y tuve que pedirle direcciones a los lugareños, y siempre creían que estaba buscando el pueblo que había sido convertido en museo. Estaba de muy mal humor cuando por fin llegué a una pequeña aglomeración de chozas de techo redondo. Recuerdo haber pensado, más les vale que esto sea grave. Cuando les vi las caras, lamenté haber deseado eso. Había 7, todos acostados en esterillas y casi inconscientes. Los aldeanos los habían llevado al recién construido salón comunal. Las paredes y el piso eran de cemento, aún sin baldosa ni pintura. El aire era frío y húmedo. Con razón están tan enfermos, pensé. Les pregunté a los aldeanos quién había estado cuidando a esa gente. Dijeron que nadie, que no era seguro. Noté que la puerta había sido asegurada desde el exterior. Era obvio que la gente estaba aterrorizada. Hacían muecas de espanto y susurraban entre ellos. Algunos mantenían su distancia y rezaban. Su comportamiento me hizo enojar, no por nada personal, si me entiende, no me enojé con ellos como individuos, sino por lo que representaban para nuestro país. Después de siglos de opresión extranjera, de explotación y humillaciones, al fin estábamos logrando reclamar nuestro lugar como la principal potencia de la humanidad.
Éramos el superpoder más rico y con la economía más dinámica del mundo, maestros de todo, desde el espacio exterior hasta el ciberespacio. Estábamos al principio de lo que el mundo había comenzado a llamar el siglo de la China, y sin embargo parte de nuestra gente seguía viviendo como campesinos ignorantes, tan retrógrados y supersticiosos como las primeras tribus salvajes de Yangzhou. Todavía me encontraba inmerso en mi gran crítica cultural cuando me arrodillé para revisar a la primera paciente. Tenía fiebre alta, 40 grados centígrados y temblaba violentamente. No podía hablar coherentemente y gemía cada vez que trataba de moverle las extremidades. Tenía una herida en el antebrazo derecho, una mordedura. Cuando la examiné más de cerca, noté que no era de ningún animal. El radio de la mordida y las marcas de los dientes tenían que ser de un niño, o quizá un adolescente. Aunque pensé que esa podía ser la causa de su infección, la herida en sí estaba sorprendentemente limpia. Le pregunté a los aldeanos, de nuevo, quién había estado atendiendo a esas personas. Una vez más, me dijeron que nadie. Sabía que eso no podía ser cierto. La boca humana está repleta de bacterias, peor aún que la del perro más sucio. Si nadie había estado limpiando la herida de aquella mujer, porque no estaba invadida de pus e infectada. Examiné a los otros 6 pacientes. Todos tenían síntomas similares, todos con heridas parecidas en diversas partes del cuerpo. Le pregunté a un hombre, el más lúcido de todo el grupo, quién o qué les había causado esas heridas. Me dijo que había sucedido cuando habían tratado de controlarlo. ¿A quién?, pregunté. Encontré a mi paciente 0 tras la puerta con llave de una casa abandonada, al otro lado de la aldea. Tenía 12 años. Sus pies y manos estaban atados con correas plásticas para embalaje. Aunque se había arrancado la piel alrededor de las correas, no sangraba. Tampoco había sangre en ninguna de sus otras heridas, ni en las cortadas de sus piernas y brazos, ni en el enorme hoyo en donde alguna vez había estado el dedo gordo de su pie derecho. Se retorcía como un animal, y una mordaza ahogaba sus gemidos. Al principio los aldeanos trataron de retenerme. Me advirtieron que no lo tocara, porque estaba maldito. Me los quité de encima y me puse mi mascarilla y mis guantes. La piel del niño estaba tan fría y gris como el piso de cemento en el que estaba tirado. No pude sentir ni su pulso ni los latidos de su corazón. Sus ojos se veían feroces, abiertos de par en par, pero hundidos en sus cuencas. Permanecían fijos en mí como los de un animal de presa. A lo largo de todo el examen se mostró inexplicablemente hostil, tratando de agarrarme con sus manos atadas, y de morderme a través de su mordaza. Sus movimientos eran tan violentos que tuve que llamar a los 2 aldeanos más grandes para que me ayudaran a detenerlo. Al principio no respondieron, y se escondieron tras la puerta como conejos asustados. Les expliqué que no había riesgo de infección si usaban máscaras y guantes como yo. Cuando sacudieron sus cabezas, les grité que era una orden, a pesar de que no tenía la autoridad legal para hacerlo. Eso fue todo lo que necesité. Aquel par de bueyes se arrodillaron a mi lado. Uno sosteniendo los pies del niño mientras el otro le agarraba las manos. Traté de tomarle una muestra de sangre, pero solo obtuve un líquido café y viscoso. Mientras sacaba la aguja, el niño comenzó a retorcerse una vez más, ahora con más violencia. Uno de mis ayudantes, el encargado de sostenerle las manos, se dio por vencido al tratar de sostenerlo con sus propias manos, y pensó que quizás sería más seguro apoyarse sobre ellas con las rodillas. El niño se sacudió otra vez y escuché cómo se partía su brazo izquierdo. Los extremos rotos del cúbito y el radio se asomaron a través de su carne grisácea. Aunque el niño no gritó y ni siquiera pareció notarlo, eso fue suficiente para que mis 2 asistentes se pararan de un salto y salieran corriendo del salón. Yo también retrocedí instintivamente algunos pasos. Me sentí un poco avergonzado por eso. He sido médico casi toda mi vida adulta. Fui entrenado y también podría decirse que fui criado por el Ejército de Liberación Popular. He tratado suficientes heridas de guerra, y he visto la muerte de cerca en más de una ocasión, pero estaba asustado, verdaderamente aterrorizado frente a aquel frágil niño. El niño comenzó a retorcerse y arrastrarse hacia mí con su brazo sacudiéndose en el aire. La piel y el músculo del brazo roto se desgarraron hasta que solo quedó un muñón.
Su brazo derecho, ahora libre, seguía atado al antebrazo amputado, y lo arrastraba lentamente por el piso. Salí corriendo, cerrando la puerta a mis espaldas. Traté de recobrar la compostura, de controlar mi temor y mi vergüenza. Mi voz seguía temblando cuando le pregunté a los aldeanos cómo se había infectado el niño. Nadie me respondió. Escuché unos golpes contra la puerta, cuando el puño del niño comenzó a golpear con fuerza la frágil madera. Hice todo lo que pude para no saltar de la sorpresa ante aquel sonido. Recé para que ellos no notaran el color que había abandonado mi rostro. Les grité, en parte por temor y en parte por la frustración, que tenían que decirme lo que le había pasado a aquel chico. Una joven se acercó, seguramente era su madre. Podía notarse que había estado llorando por muchos días. Sus ojos estaban hinchados y completamente rojos. Admitió que todo había sucedido cuando el niño y su padre habían estado haciendo pesca lunar, un término que se usaba para describir la búsqueda de tesoros entre las ruinas hundidas por la represa de las Tres Gargantas. Con más de 11.000 aldeas, pueblos, e incluso ciudades enteras abandonadas bajo las aguas, siempre cabía la posibilidad de recuperar algo valioso. Era una práctica muy común en esos días, y también era ilegal. Me explicó que no estaban robando nada, que era su propia aldea, Viejo Dachan, y que solo estaban rescatando algunas reliquias familiares de las casas que no habían sido trasladadas. Siguió repitiendo lo mismo una y otra vez, y tuve que interrumpirla, prometiéndole que no llamaría a la policía. Por fin me explicó que el niño había salido del agua, llorando y con una mordedura en el pie. No fue capaz de decir qué le había pasado, porque el agua estaba oscura y llena de lodo. Al padre nunca más lo volvieron a ver. Tomé mi celular y marqué el número del Dr. Gwen Curey, un viejo amigo del ejército que trabajaba en el Instituto de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Chongqing. Intercambiamos algunos saludos y formalidades, discutimos nuestro estado de salud, hablamos de nuestros nietos. Era lo normal. Entonces le hablé de la infección y lo escuché hacer una broma sobre los hábitos de higiene de los campesinos. Traté de reírme con él, pero insistí en que el caso podía ser importante. Casi de mala gana me preguntó cuáles eran los síntomas. Le dije todo: las mordidas, la fiebre, el niño, el brazo. Su cara se endureció de pronto. Dejó de reír. Me pidió que le mostrara los infectados. Volví al salón comunal y pasé la cámara del teléfono sobre cada uno de los pacientes. Me pidió que acercara la cámara a algunas de las heridas. Lo hice, y cuando volví a mirar la pantalla, él ya no estaba allí. «Quédate donde estás», dijo, con una voz distante y alejada del teléfono. «Anota los nombres de todos los que han tenido contacto con ellos. Inmoviliza a todos los que ya están infectados. Si alguno de ellos entra en coma, evacúa el salón y asegura cualquier salida». Su voz era plana, robótica, como si hubiese ensayado aquel discurso o lo estuviese leyendo de alguna parte. Me preguntó: ¿estás armado? No, ¿por qué habría de estarlo? Respondí. Me dijo que me llamaría de nuevo, otra vez en un tono de solo negocios. Me dijo que haría algunas llamadas y que llegaría ayuda en algunas horas. Llegaron en menos de una hora, 50 hombres en grandes helicópteros Z-8 del ejército. Todos llevaban trajes contra contaminación biológica. Dijeron que trabajaban para el Ministerio de Salud. No sé a quién trataban de engañar. Con esa forma de moverse y su arrogancia intimidante, incluso esos campesinos analfabetas podían de reconocer a los hombres del Guambu 4. Su primer objetivo fue el salón comunal. Sacaron a los pacientes en camillas, con sus miembros inmovilizados y mordazas en la boca. Luego fueron por el chico. Lo sacaron en una bolsa negra. Su madre no paraba de llorar mientras ella y todo el resto de la aldea eran reunidos para examinarlos. Anotaron sus nombres y les tomaron muestras de sangre. Uno por uno, les quitaron la ropa y los fotografiaron. La última fue una pequeña y marchita anciana. Su cuerpo era delgado y retorcido, su cara surcada por miles de delgadas líneas, y sus pies eran tan pequeños que seguramente habían sido amarrados y deformados cuando era una niña. Sacudía su esquelético puño hacia los doctores gritando: «Este es su castigo. Es su castigo por lo que hicieron con Fengdu». Se refería a la ciudad de los fantasmas, cuyos templos y altares habían estado dedicados al mundo de los muertos.
Al igual que el viejo Dachan, había sido un desafortunado obstáculo para el siguiente gran salto adelante de China. La habían evacuado, demolido, y luego inundado casi por completo. Nunca he sido una persona supersticiosa y casi nunca me dejo convencer por esas historias, que son como opio para el pueblo. Soy un médico, un científico. Creo solo en lo que puedo ver y tocar. Nunca había creído en Feng Du más que como un engaño para atraer turistas. Por supuesto, las palabras de aquella vieja no tuvieron ningún efecto en mí, pero sí su tono, su furia. Ella había visto suficientes calamidades en su paso por la tierra: los terratenientes, los japoneses, la terrible pesadilla de la revolución cultural. Ella sabía que estaba a punto de ocurrir otra tormenta, aun a pesar de no tener la educación suficiente para entenderlo. Mi colega, el Dr. Kuei, también lo había comprendido. Arriesgó su propio cuello para advertírmelo y me dio suficiente tiempo para hacer otra llamada más antes de que la gente del Ministerio de Salud llegara al lugar. Fue algo que dijo, una frase que no había usado en mucho tiempo, desde las pequeñas revueltas fronterizas con la Unión Soviética. Eso había sido en 1969. Estábamos en un búnker subterráneo en nuestro lado del Ussuri, a menos de 1 kilómetro río abajo de Chenbao. Los rusos se disponían a reclamar la isla y su enorme artillería estaba barriendo con nuestras fuerzas. Gu y yo estábamos tratando de remover unos fragmentos de metralla del vientre de un soldado, que debía ser apenas unos años menor que nosotros. Los intestinos del muchacho se habían roto, y su sangre y excrementos manchaban nuestros uniformes. Cada 7 segundos un mortero aterrizaba cerca y teníamos que echarnos sobre su cuerpo para proteger la vida de la tierra que caía, y en cada ocasión quedábamos lo suficientemente cerca de él para escuchar cómo lloraba llamando a su madre. Había otras voces también, saliendo de la oscuridad, cerca de la entrada de nuestro búnker. Voces desesperadas y furiosas que se suponía que no deberían haber llegado a nuestro lado del río. 2 soldados estaban vigilando la entrada del refugio, y uno de ellos gritó Spetsnaz. Y comenzó a disparar hacia la oscuridad. Podíamos escuchar muchos otros disparos, si eran nuestros o de ellos, no podíamos saberlo. Otro mortero estalló y nos inclinamos sobre el chico moribundo. El rostro de Gu estaba a solo unos pocos centímetros del mío. Gotas de sudor bajaban por su frente. Incluso con la poca luz de una vela de cera, pude ver que estaba pálido y temblaba. Miró al paciente y a la puerta, luego a mí, y de pronto dijo: «No te preocupes, todo va a salir bien». Ahora bien, aquel era un hombre que nunca había dicho nada positivo en toda su vida. Gu era un paranoico, un neurótico terco como una mula. Si le dolía la cabeza, tenía que ser un tumor. Si parecía que iba a llover, entonces decía que se arruinaría la cosecha. Esa era su manera de controlar cualquier situación. Su estrategia de toda la vida había sido prepararse para lo peor. Pero allí, cuando la realidad superó cualquiera de sus predicciones más fatalistas, no tuvo más alternativa que darse la vuelta y tomar la dirección opuesta. «No te preocupes, todo va a salir bien». Y por primera vez, todo salió tal y como él dijo. Los rusos no llegaron a cruzar el río, e incluso logramos salvar a nuestro paciente. Durante muchos años después de eso, bromeé con él acerca de lo que había sido necesario para sacarle un poco de optimismo, y él siempre decía que haría falta algo mucho peor para que eso ocurriera de nuevo. Ya éramos un par de ancianos, y algo peor estaba a punto de suceder. Fue justo después de preguntarme si estaba armado. «No», le respondí, «¿por qué habría de estarlo?». Hubo un corto silencio, y estoy seguro de que alguien más estaba escuchando nuestra conversación. «No te preocupes», dijo, «todo va a salir bien». En ese momento me di cuenta que aquella no era una infección aislada. Corté la llamada y marqué rápidamente el número de mi hija en Guangzhou. Su esposo trabajaba para Telecom de China y pasaba al menos una semana de cada mes en América. Le dije que sería una buena idea acompañarlo la próxima vez que viajara, y que debía llevarse a mi nieta y quedarse tanto tiempo como les fuera posible. No tuve tiempo de explicarle nada más. Mi señal fue interferida cuando llegó el primero de los helicópteros. Las últimas palabras que pude decirle fueron: «No te preocupes, todo va a salir bien». Kwon Jin-soo fue arrestado por el MSN y encarcelado sin presentar cargos formales.
Para cuando logró escapar, el contagio ya se había extendido más allá de la frontera de China. Lhasa, República Popular del Tíbet, la ciudad más poblada del mundo, todavía se está recuperando de las últimas elecciones populares. Los socialdemócratas derrotaron al partido del Lama en una victoria atronadora, y las calles hierven de rebeldes. Me encontré con Nuri Televaldi en un concurrido café a un lado de una calle principal. Tenemos que gritar para hacernos oír sobre la multitud eufórica. Antes de la plaga, el contrabando por tierra no era popular. Conseguir los pasaportes, los tiquetes falsos para el bus de turismo, los contactos y la protección al otro lado, todo eso requería mucho dinero. En ese entonces, las únicas rutas lucrativas eran hacia Tailandia y Myanmar. Donde yo vivía, en Kashi, la única opción era hacia las antiguas repúblicas soviéticas. Nadie quería ir allá, y por eso al principio yo no era un Chateau 5, yo era un importador pasta de opio, diamantes en bruto, niñas, niños, cualquier cosa de valor que produjeran en esas primitivas excusas de países. La plaga lo cambió todo. De repente nos vimos inundados de ofertas, y no solo de los Liudon Renkou 6, sino también, como ustedes dicen, de gente de las clases más altas. Tuve profesionales de las ciudades, ganaderos, incluso oficiales de los escalones bajos del gobierno. Eran gente que tenía mucho que perder. No les importaba para dónde iban, solo que tenían que salir. ¿Usted sabía de qué estaban huyendo? Habíamos escuchado los rumores. Incluso habíamos tenido una infección en algún lugar de Kashi. Pero el gobierno lo ocultó todo de inmediato. Sin embargo, nosotros lo sospechábamos, sabíamos que algo no estaba bien. Y el gobierno no trató de detenerlos. Oficialmente sí. Las penas por el contrabando se hicieron más severas. Se reforzaron los puntos de control en las fronteras. Incluso ejecutaron a algunos Chateau, públicamente, para poner un ejemplo. Si no se conoce la historia real, si no la vieron desde nuestro lado, cualquiera pensaría que fueron medidas efectivas. Entonces no lo fueron. Solo digamos que hice rica mucha gente, guardias fronterizos, burócratas, policías, incluso alcaldes. Todavía eran buenos tiempos para China, y la mejor manera de honrar la memoria del presidente Mao era ver su cara en la mayor cantidad posible de billetes de 100 yuan. Entonces tuvo mucho éxito. Casi era la ciudad de moda. Creo que el 90%, y quizá más, de todo el tráfico terrestre pasó por allí, e incluso un poco del aéreo. ¿Aéreo? Solo un poco. Solo transporté rense en un par de ocasiones, en algunos vuelos de carga hacia Kazajistán o Rusia. Trabajos pequeños. No era como en Oriente, de Guangdong y Jiangsu estaban saliendo miles de personas cada semana. ¿Podría hablar un poco más de eso? El tráfico aéreo se volvió un gran negocio en las provincias orientales. Esos eran dientes ricos, que podían comprar paquetes en vuelos de primera clase y visas turísticas. Se bajaban del avión en Londres o en Roma, o incluso en San Francisco, se registraban en el hotel, se iban de paseo por un día, y luego desaparecían. Ahí estaba todo el dinero. Siempre quise dedicarme al transporte aéreo. Pero ¿qué pasaba con la infección? No había riesgo de ser descubiertos. Fue solo más tarde, después de lo que pasó con el vuelo 575. Al principio no había muchos infectados en los vuelos. Si lo estaban, entonces solo sufrían las primeras etapas del contagio. Los Chateau del aire eran muy cuidadosos. Si alguien tenía signos de infección avanzada, no los dejaban ni acercar. Tenían que proteger el negocio. La regla de oro era que no se podía engañar a los oficiales de inmigración, sino se podía engañar primero al Chateau. Tenían que verse y actuar como personas completamente sanas, e incluso entonces era una carrera contra el tiempo. Antes del vuelo 575, escuché una historia de una pareja, un hombre de negocios con mucho dinero y su esposa. A él lo mordieron. No era una mordida grave, si me entiende, sino una de esas mechas lentas, porque el mordisco no agarró ninguno de los vasos sanguíneos principales. Estoy seguro de que creían que había una cura en Occidente, muchos lo creían. Al parecer, alcanzaron a llegar hasta su cuarto de hotel en París antes de que él colapsara. La esposa trató de llamar a un doctor, pero él no la dejó. Tenía miedo de que los devolvieran.
En lugar de eso, él le ordenó que lo abandonara, que se fuera antes de que entrara en coma. Dicen que lo hizo, y después de 2 días de escuchar los gemidos y los golpes, la gente del hotel decidió ignorar el letrero de no molestar y abrieron el cuarto. No estoy seguro de si fue así que comenzó la infección en París, pero tiene sentido. Usted me dice que no llamaron a un doctor, porque tenían miedo de que los deportaran, pero no se suponía que estaban buscando una cura en Occidente. Usted no entiende cómo funciona el corazón de un refugiado, ¿verdad? Esa gente estaba desesperada. Estaban atrapados entre enfrentar la infección, y ser atrapados y curados por su propio gobierno. Si usted tuviera un ser querido, alguien de la familia, un hijo infectado, y creyera que existe la más mínima esperanza de cura en algún otro país, ¿no haría todo lo que estuviese en su poder para llegar hasta allá? ¿No preferiría creer en esa posibilidad? Entonces la esposa de ese hombre, junto con los otros Rense, simplemente desaparecieron. Siempre había sido así, incluso antes de la infección. Algunos se quedaban con sus familiares, o con amigos. Los más pobres tenían que trabajar para pagar su Bao 7 con la mafia china local. La mayoría simplemente se fundían en las zonas marginales de la sociedad en cada país. Las áreas de bajos ingresos. Si así es como le gusta llamarlas. ¿Qué mejor lugar para esconderse que esa parte de la población que nadie quiere ver? Porque cree que empezaron esas infecciones en los barrios pobres del primer mundo. Se dice que muchos Shetou propagaron el mito de que había una cura en otros países. Algunos. ¿Usted lo hizo? Pausa. No. Otra pausa. ¿Cómo afectó el vuelo 575 el contrabando por aire? Las restricciones se hicieron mayores, pero solo en algunos países. Los Shetou del aire eran cuidadosos, pero también muy recursivos. Tenían un dicho. Las casas de todos los hombres ricos tienen siempre una entrada para los sirvientes. ¿Qué quiere decir eso? Si Europa Occidental aumentaba la seguridad, entraban por Europa Oriental. Si los Estados Unidos no los dejaban pasar, entraban por México. Eso hacía que los países ricos se sintieran más seguros, a pesar de que ya estaban infectados dentro de sus fronteras. Yo no soy un experto en eso, recuerde, yo me dedicaba al transporte terrestre, y mis objetivos eran los países de Asia Central. Era más fácil entrar en ellos. Prácticamente nos pedían que entráramos. Esos países estaban en la ruina, y sus oficiales eran tan ignorantes y corruptos, que incluso nos ayudaban a conseguir todos los documentos a cambio de una parte de la tarifa. Hasta tenían sus propios Shetou, o como sea que los llamen en su idioma de bárbaros, que trabajaban con nosotros para pasar los Rense a través de las repúblicas soviéticas hasta países como India, Rusia e Irán. Nunca pregunté ni quise saber qué tan lejos llegaban ellos. Mi trabajo terminaba en la frontera. Yo solo les hacía sellar los papeles, marcar sus vehículos, les pagaba a los guardias y me largaba con mi parte. Vio muchos infectados. No al principio. La plaga trabajaba muy rápido. No era como en los viajes por avión. A la gente le tomaba semanas llegar hasta casi, e incluso los casos más lentos, según me han dicho, no duraban más que unos cuantos días. Los clientes infectados se reanimaban en alguna parte del recorrido antes de llegar y eran identificados y recogidos por la policía local. Después, cuando las infestaciones se multiplicaron y la policía ya no pudo contenerlos, comencé a ver un montón de gente infectada en mi ruta. ¿Eran peligrosos? Casi nunca. Usualmente los familiares los tenían amarrados y amordazados. Uno veía algo moviéndose en la parte de atrás de un automóvil, sacudiéndose bajo un montón de ropa o unas sábanas. Se escuchaban golpes en la maleta de los autos, o, mucho después, en cajones de madera con agujeros en la parte de atrás de una camioneta. Agujeros en verdad no tenían idea de lo que les estaba pasando a sus seres queridos. ¿Usted lo sabía? Para entonces, sí, pero también sabía que tratar de explicárselo a sus familiares era una pérdida de tiempo. Yo solo tomaba el dinero y los ponía en camino. Tuve suerte. Nunca tuve que enfrentar los problemas de los contrabandistas marítimos. Eso era más difícil y peligroso.
Mis socios de las provincias costeras tenían que vivir con la posibilidad de que algún infectado rompiese sus cadenas y contaminara todo un cargamento. ¿Y qué hacían? He escuchado de varias soluciones. Algunas veces los barcos llegaban hasta alguna costa deshabitada, ya no importaba si era el país de destino o no, podía ser cualquier costa y descargaban a los rehenes infectados en la playa. También oí de algunos capitanes que navegaban hasta alta mar y los arrojaban a todos por la borda. Eso podría explicar esos casos de nadadores y buzos que desaparecían sin rastro, o porque había gente por todo el mundo diciendo que los veían salir de entre las olas. Al menos yo nunca tuve nada que ver con eso. Pero sí tuve un incidente parecido, uno que me convenció de que ya era hora de retirarme. Encontré este camión, un viejo y destartalado tráiler. Se podían escuchar los gemidos que salían de la parte de atrás. Un montón de puños golpeaban contra el aluminio. Tanto que se mecía de un lado para el otro. En la cabina iba un banquero muy rico de Xi'an. Había conseguido un montón de dinero haciendo préstamos para sacar tarjetas de crédito americanas. Suficiente para llevarse a toda su familia fuera del país. El traje de Armani del tipo estaba arrugado y roto. Tenía arañazos por todo un lado de la cara, y en los ojos tenía ese fuego de locura que estaba comenzando a ver más y más seguido por esos días. Los ojos del chofer eran distintos, se veían como los míos, con la sospecha de que el dinero no iba a servir para nada dentro de muy poco tiempo. Le regalé un billete de 50 y le deseé buena suerte. Eso fue todo lo que pude hacer por él. ¿Hacia dónde iba ese camión? Kirguistán. Meteora, Grecia. Una serie de monasterios están construidos en las empinadas e inaccesibles paredes de roca, con algunos de los edificios soportados por altas y casi verticales columnas. Aunque originalmente era un refugio contra los turcos otomanos, más adelante probó ser un fuerte seguro contra los muertos vivientes. Escaleras construidas después de la guerra, casi todas de metal o madera y fáciles de retirar, indican la reciente afluencia de peregrinos y turistas. Meteora se ha convertido en un objetivo muy popular para ambos grupos en los últimos años. Algunos buscan sabiduría e iluminación espiritual, otros solo buscan una sensación de paz. Stanley McDonald pertenece a este segundo grupo. Un veterano de casi todas las campañas a lo largo y ancho de su nativa Canadá, su primer encuentro con los muertos vivientes fue en una guerra muy diferente, cuando el tercer batallón canadiense de infantería ligera de la princesa Patricia fue desplegado en una operación contra el tráfico de drogas en Kirguistán. Por favor, no nos confunda con esos equipos alfa-americanos. Esto fue mucho antes de que esos entraran en operación, antes del pánico, antes de la cuarentena israelí. Esto fue antes incluso que el primer contagio reportado en Ciudad del Cabo. Estábamos en las primeras etapas del contagio, antes de que nadie sospechara siquiera lo que estaba a punto de suceder. Nuestra misión era algo completamente convencional: opio y hachís, el principal producto de exportación de los terroristas para el resto del mundo. Eso era lo único que se podía encontrar en esa tierra desolada y llena de rocas. Traficantes, matones y guardaespaldas locales. Era lo único que esperábamos encontrar. Era lo único para lo que estábamos preparados. La entrada a la caverna fue fácil de encontrar. Solo seguimos el rastro de sangre que comenzó en la caravana. De inmediato supimos que algo estaba mal. No había cadáveres. En los enfrentamientos de grupos rivales, siempre dejaban las víctimas tendidas y mutiladas como una advertencia para los demás. Había mucha sangre y pedazos de carne descompuesta, pero los únicos cuerpos que encontramos fueron los de las mulas de carga. Habían sido muertas, sin disparos, por lo que parecía ser una manada de animales. Les habían abierto la panza y estaban cubiertas de heridas y mordiscos. Supusimos que habían sido perros salvajes. Manadas de esas malditas bestias acechaban en los valles, grandes y feroces como lobos árticos. Lo más confuso fue cómo encontramos la mercancía, todavía en las mochilas, o regada alrededor de los cuerpos.
Bueno, incluso aunque no fuese por un asunto territorial, aunque se tratara solo una venganza religiosa o tribal, nadie abandona 50 kilos de background 8 de primera calidad, unos rifles de asalto en perfecto estado, y los demás trofeos de considerable valor que había, como relojes, reproductores de mini disc, y localizadores de GPS. El rastro de sangre subía por la montaña desde el sitio de la masacre. Mucha sangre. Cualquiera que hubiese perdido tanta no se podría haber levantado de nuevo. Pero de alguna manera lo había hecho. No lo habían curado. No había más huellas. Por lo que pudimos ver, ese hombre había corrido, sangrando, y había caído de frente. Todavía podíamos ver la huella de su rostro, cubierto de sangre sobre la arena. De algún modo, sin ahogarse o desangrarse hasta morir, se había quedado allí tendido por algún tiempo y luego se había levantado y había vuelto a caminar. Las nuevas huellas eran diferentes de las anteriores. Parecía más lento, estaban más juntas. El pie derecho se arrastraba y había perdido su zapato, un viejo y gastado Nike de bota alta. Las huellas estaban salpicadas de algún fluido. No era sangre, no era humano, sino unas gotas de una sustancia negra y viscosa que ninguno de nosotros fue capaz de reconocer. Seguimos ese rastro y las huellas hasta la entrada de la caverna. No hubo fuego a la entrada, ni recepción de ningún tipo. Encontramos la entrada del túnel abierta y sin vigilancia. De inmediato comenzamos a ver cuerpos, hombres muertos por sus propias trampas. Parecía que trataban de que corrían para escapar. Más allá, en la primera recámara, vimos evidencias de disparos de un solo bando, digo de un solo bando porque solo una de las paredes de la caverna estaba cubierta de impactos de armas de fuego. En la pared opuesta estaban los combatientes. Habían sido despedazados. Sus extremidades, sus huesos, habían sido arrancadas y mordisqueadas. Algunas todavía sostenían sus armas, como una mano que encontramos con una Makarov todavía entre sus dedos. A la mano le faltaba un dedo y lo encontramos al otro lado del salón, con el cuerpo de un tipo desarmado al que le habían disparado por lo menos 100 veces. Algunos de los disparos le habían volado la tapa de los sesos. El dedo estaba engarzado entre sus dientes. Cada una de las recámaras contaba una historia parecida. Encontramos barricadas destrozadas, armas abandonadas. Encontramos más cuerpos, o pedazos de ellos. Los únicos que habían permanecido casi intactos eran los que habían muerto de disparos en la cabeza. Tenían carne, pedazos de carne fresca y masticada atorada en sus gargantas y estómagos. Las marcas de sangre, las huellas, los casquillos, y los agujeros en las paredes, sugerían que aquella batalla había comenzado en la enfermería. Descubrimos varios catres, todos ensangrentados. Al fondo del salón vimos un cuerpo sin cabeza, supongo que un médico, tirado junto a un catre con las sábanas manchadas, y un viejo y gastado Nike de bota alta, del pie izquierdo. El último túnel que revisamos había colapsado al dispararse una carga de demolición que habían puesto como trampa. Una mano sobresalía de entre las rocas. Aún se movía. Reaccioné por instinto y me incliné para agarrar la mano, y sentí como me apretaba. Parecía un cepo de acero, casi me fractura los dedos. Traté de retirar mi mano, pero no me soltaba. Tiré más fuerte, apuntalándome con mis piernas. Primero salió un brazo, luego la cabeza, el rostro destrozado con los ojos abiertos y los labios grises, luego la otra mano, agarrándome del brazo y apretándome, luego los hombros. Caí hacia atrás y la mitad superior de esa cosa cayó conmigo. La cadera y todo lo demás seguían atorados bajo las rocas, conectados con el torso superior por una línea de entrañas. Todavía se movía, tratando de arañarme y de llevar mi brazo hasta su boca. Saqué mi arma. El disparo salió hacia arriba, entrando justo por debajo de la quijada y regando sus sesos por el techo. Yo fui el único presente en el túnel cuando sucedió. El único testigo. Hace una pausa. Exposición a agentes químicos desconocidos. Eso fue lo que me dijeron cuando regresé a Edmonton, eso, o una reacción adversa a las vacunas. También agregaron algo de TP9 por si acaso. Dijeron que necesitaba un descanso y una evaluación de largo plazo. Evaluación. Así la llaman cuando lo hacen los de tu propio lado. Solo le dicen interrogatorio cuando es un enemigo.
Te enseñan cómo resistirte al enemigo, cómo cerrar tu mente y tu espíritu. No te enseñan cómo resistirte ante tu propia gente, especialmente si se supone que están tratando de ayudarte a ver la verdad. Ellos no me convencieron, yo mismo lo hice. Quería creerles y dejar que me ayudaran. Yo era un buen soldado, bien entrenado y con experiencia. Sabía lo que podía hacerle a otros seres humanos y lo que ellos podían hacerme a mí. Pensé que estaba listo para cualquier cosa. Mira hacia el valle, con los ojos perdidos. ¿Qué persona cuerda podría haber estado lista para esto? Selva lluviosa del Amazonas, Brasil. Me llevan con una venda en los ojos para no revelar la localización de mis anfitriones. Los extranjeros les llaman los Yanomami, la gente salvaje, y no se sabe si fue su naturaleza guerrera, o el hecho de que su aldea está suspendida entre los árboles más altos, lo que los ayudó a superar la crisis también, o mejor aún, que los países industrializados. No está muy claro si Fernando Oliveira, el exiliado, el drogadicto hombre blanco de la frontera con el mundo, es un invitado entre ellos, una mascota, o un prisionero. Yo todavía era un médico, eso era lo que quería creer. Sí, era rico, y conseguía más dinero todo el tiempo, pero al menos mi fortuna la había conseguido realizando procedimientos médicos necesarios. No vivía cortando y afilando narices de adolescentes, o cosiéndole pintos sudaneses a las vedettes transexuales 10. Yo era un médico de verdad y ayudaba a la gente, y si eso era tan inmoral ante los ojos hipócritas y egoístas de los países del norte, ¿por qué sus ciudadanos seguían viniendo a buscarme todo el tiempo? El paquete llegó al aeropuerto una hora antes que el paciente, empacado en hielo dentro de una nevera portátil de campamento. Los corazones eran extremadamente escasos. No como los hígados o la piel, y mucho menos como los riñones que, después de que aprobaron la ley de consentimiento implícito, podían conseguirse en cualquier hospital o morgue del país. Lo habían revisado para detectar que, al hacer las pruebas de laboratorio, hay que saber específicamente qué es lo que se está buscando. No sabíamos nada sobre la plaga que camina en ese entonces. Solo teníamos los virus normales hepatitis o V/SIDA y ni siquiera tuvimos tiempo de hacer las pruebas para esos. ¿Por qué? Porque el vuelo venía retrasado. Los órganos no pueden tenerse en hielo para siempre. Ya estábamos apostando más de lo que debíamos con ese tipo. ¿De dónde había salido? De China, con seguridad. Mi proveedor despachaba desde Macao. Confiábamos en él. Sus antecedentes eran sólidos. Cuando nos aseguró que el paquete estaba limpio, creí en su palabra. Tenía que hacerlo. Él sabía los riesgos que corríamos, y yo también, lo mismo que el paciente. Gerd Müller, aparte de sus problemas cardíacos, sufría de una extremadamente rara dextrocardia con situs inversus. Sus órganos estaban en el lado opuesto a los de una persona normal. El hígado en el lado izquierdo, las arterias cardíacas en el derecho, y así todo lo demás. Puede ver la situación tan particular que enfrentábamos. No podíamos trasplantarle un corazón normal y voltearlo para el otro lado, las cosas funcionan de esa manera. Necesitábamos un corazón fresco y saludable de un donante con el mismo problema. Aparte de China, ¿en dónde más íbamos a correr con tanta suerte? Solo suerte. Sonríe. Y facilidad política. Le dije a mi proveedor lo que necesitaba, le di los detalles, y tan solo 3 semanas después recibí un email titulado simplemente: tenemos uno. Entonces usted realizó la operación. Como auxiliar, el Dr. Silva fue el que realizó el procedimiento. Era un prestigioso cirujano cardíaco que atendía los casos del hospital israelita Albert Einstein de Sao Paulo. Hijo de puta arrogante, aún para ser cardiólogo. Me dolió en el alma tener que trabajar bajo las órdenes de ese imbécil. Me hablaba como si yo fuera un residente de primer año. Pero ¿qué más iba a hacer? Gerd Müller necesitaba un corazón nuevo y mi casa de playa necesitaba un jacuzzi. Gerd Müller no alcanzó ni a recuperarse de la anestesia. Mientras descansaba en la sala de recuperación, solo unos cuantos minutos después de cerrarlo, comenzaron a aparecer los síntomas. La temperatura, el pulso, los niveles de oxígeno. Estaba muy preocupado, y seguramente logré poner nervioso a mi colega más experimentado.
Él me dijo que debía ser una reacción a los medicamentos inmunosupresores, o simplemente una de las complicaciones que podían esperarse en un hombre de 67 años, con sobrepeso, mala salud, y que acababa de pasar por uno de los procedimientos más traumáticos de la medicina moderna. Me sorprendió que no me diera un golpecito en la cabeza para terminar, hijo de puta condescendiente. Me dijo que me fuera a casa, me duchara, durmiera un poco, y que consiguiera una o dos mujeres para relajarme. Él se quedaría a vigilarlo y me llamaría si ocurría algún cambio. Oliveira encoge sus labios en un gesto de enojo, y mastica un puñado de las hojas misteriosas que tiene a su lado. ¿Y qué se supone que debía pensar yo? Quizás sí era por la droga, el OT3. O quizá me estaba preocupando más de la cuenta. Era mi primer trasplante de corazón. ¿Qué sabía yo? De todos modos estaba tan preocupado que lo último que se me ocurrió fue dormir. Así que hice lo que cualquier médico haría si un paciente está sufriendo. Me fui para la ciudad. Bailé, bebí, hice y me hicieron cosas que usted no se imaginaría. Al principio ni siquiera me di cuenta de que lo que estaba vibrando en mis pantalones era mi teléfono. Debió pasar una hora hasta que finalmente contesté. Graciela, mi recepcionista, estaba en pánico. Me dijo que Muller había entrado en coma hacía más de una hora. Ya estaba subiéndome al auto antes de que ella pudiese terminar esa frase. Estaba a media hora de la clínica, y nos maldije a Silva y a mí mismo durante todo el recorrido. Por supuesto que tenía motivos para preocuparme. Yo tenía la razón. Era una cuestión de orgullo. Incluso si tener la razón me metía en problemas, disfruté el haber comprometido así la reputación de Silva. Al llegar encontré a Graciela tratando de calmar a Rosa, una de mis enfermeras, que estaba histérica. La pobre chica estaba inconsolable. Le di una buena cachetada, eso la calmó un poco, y le pregunté qué estaba pasando. ¿Por qué su uniforme estaba manchado de sangre? ¿Dónde estaba el doctor Silva? ¿Por qué todos los pacientes estaban fuera de sus cuartos, y qué diablos era ese maldito ruido? Me dijo que Muller había muerto de repente, sin aviso. Me explicó que habían estado tratando de resucitarlo, y que Muller había abierto los ojos y había mordido al doctor Silva en la mano. Estuvieron forcejeando. Rosa trató de ayudarlo, pero estuvo a punto de ser mordida también. Abandonó a Silva, salió corriendo del cuarto, y cerró la puerta con llave. Estuve a punto de reírme. Era ridículo. Quizá Superman había cometido un error y lo había diagnosticado mal, si eso era posible. Quizá el viejo se había levantado, mareado, y había tratado de agarrarse al doctor Silva para no caerse. Tenía que haber una explicación razonable, pero esa sangre en su uniforme y el sonido ahogado en el cuarto de Muller. Regresé a mi auto por mi arma, más para calmar a Graciela y a Rosa que por mi propia seguridad. ¿Usted portaba un arma? Vivía en Río. ¿Qué cree que llevaba conmigo? Nada más mi pinto. Volví al cuarto de Muller y toqué varias veces. No escuché nada. Los llamé a él y a Silva. No respondieron. Había sangre saliendo por debajo de la puerta. Entré y vi que estaba por todo el piso. Silva estaba tirado en una esquina, y Muller estaba arrodillado sobre él con su gorda, pálida y velluda espalda hacia mí. No recuerdo cómo llamé su atención, si acaso lo llamé, dije alguna grosería, o simplemente me quedé allí parado. Muller se volteó, y unos pedazos de carne ensangrentada cayeron de su boca. Algunas de las grapas de acero de su sutura se habían abierto, y un fluido negro y gelatinoso salía de la incisión. Se puso de pie con torpeza, y cojeó lentamente hacia mí. Levanté la pistola y apunté hacia su nuevo corazón. Era una Desert Eagle israelí, grande y lujosa. Precisamente por eso la había comprado. Nunca antes había tenido que dispararla, gracias a Dios. No estaba listo para el retroceso. La bala salió torcida y literalmente le hizo estallar la cabeza. Fue pura suerte, eso es todo. Yo era un idiota con suerte allí parado, con un arma humeante en la mano y un hilo de orina bajándome por la pierna. Esta vez fue mi turno de recibir varias cachetadas de parte de Graciela, hasta que por fin recuperé el sentido y llamé a la policía. ¿Lo arrestaron? ¿Está loco? Ellos también eran socios míos. ¿Cómo cree que conseguía los órganos en el mercado local? ¿Cómo cree que pude ocuparme de todo ese asunto?
Son buenos en eso. Me ayudaron a explicarle a mis otros pacientes que un asesino de mente había entrado a la clínica y había matado a Ger Muller y al Dr. Silva. También se aseguraron de que ninguno de los empleados dijera nada para contradecir esa historia. ¿Y los cuerpos? Registraron a Silva como la víctima sin identificar de un posible robo de auto. No sé dónde dejaron el cuerpo. Seguro en alguna chabola en la ciudad de Dios, y seguramente le pusieron drogas en los bolsillos para hacer la historia más creíble. Espero que lo hayan quemado o enterrado muy hondo. ¿Usted cree que él? No lo sé. Su cerebro estaba intacto cuando murió. Si no estaba en una bolsa para cadáveres bien sellada o si la tierra estaba blanda. ¿Cuánto tiempo podría haberse tardado en salir? Mastica otra hoja, y me ofrece un poco. Yo las rechazo. ¿Y el señor Muller? No dimos ninguna explicación, ni a su esposa, ni a la embajada de Austria. Solo era otro turista desaparecido que no había tenido cuidado en una ciudad peligrosa. No sé si Frau Muller se creyó la historia, o si trató de investigar. Seguramente nunca se dio cuenta de la suerte que tuvo. ¿Por qué dice que tuvo suerte? ¿Lo dice en serio? ¿Qué habría pasado si no se hubiese reanimado en mi clínica? ¿Qué tal si hubiese alcanzado a regresar a casa? ¿Habría sido posible? Claro que sí. Piénselo. Como la infección comenzó por culpa del corazón, el virus tuvo acceso directo a su sistema circulatorio, así que debió llegar al cerebro apenas segundos después de haberse implantado. Piense qué habría pasado si hubiese sido otro órgano, el hígado o un riñón, o incluso una sección de piel. Se habría demorado mucho más, especialmente si el virus hubiese estado presente en concentraciones muy bajas. Pero el donante él tampoco debía haberse reanimado cuando le sacaron el corazón. ¿Qué tal si estaba recién infectado? El órgano podría no haber estado saturado por completo. Quizás solo un rastro infinitesimal del virus. Si se pone un órgano así en otro cuerpo, podría tomarle días, semanas incluso, antes de poder llegar hasta el torrente sanguíneo. Para entonces el paciente podría haberse recuperado de la cirugía, y estar feliz y saludable viviendo su vida normal. Pero la persona que removió el órgano, quizá no sabía lo que tenía entre manos. Yo no lo supe. Todavía estábamos en los primeros días, cuando nadie sabía nada al respecto. Incluso aunque lo supieran, algunos miembros del ejército chino quieren hablar de algo inmoral. Muchos años antes del contagio, ellos ganaban millones con los órganos de los prisioneros políticos ejecutados. ¿Usted cree que algo como un simple virus les iba a impedir seguir chupando de esa teta de oro? ¿Pero cómo? Si se retira el órgano justo después de que la víctima muere, incluso mientras todavía está viva, ellos solían hacer eso. Usted sabe, remover órganos todavía vivos para garantizar que estuviesen frescos. Luego se empaca en hielo y se envía en el primer avión hacia Río. China era el más grande exportador de órganos humanos del mercado mundial. ¿Quién sabe cuántas córneas infectadas, cuántas glándulas pituitarias, madre de Dios, cuántos riñones infectados despacharon en el mercado negro? Y estamos hablando solo de los órganos. ¿Quiere que hablemos de los óvulos donados por las prisioneras chinas, el esperma, y la sangre? ¿Cree que la inmigración fue la única manera en que la infección se diseminó por el planeta? No todos los primeros infectados en Occidente fueron inmigrantes chinos. ¿Cómo explicar todas esas historias de gente que murió sin razón aparente, y luego revivió sin haber sido mordida? ¿Por qué tantas epidemias comenzaron en los hospitales? Los ilegales chinos no podían ir a los hospitales. ¿Sabe cuántos miles de personas se hicieron un trasplante ilegal en esos años antes del Gran Pánico? Si tan solo el 10% de ellos quedaron infectados, o el 1% tiene alguna prueba para esta teoría. No, pero eso no quiere decir que no pudo pasar. Cuando pienso en todos los trasplantes que realicé, todos esos pacientes de Europa, de los Emiratos Árabes, e incluso los hipócritas de los Estados Unidos. A muy pocos yanquis les interesaba saber de dónde había salido su nuevo páncreas o riñón. Podía ser de un niño de la ciudad de Dios o de un estudiante desafortunado en una prisión política de China. No lo sabían y no les importaba. Ustedes solo firmaban sus cheques de viajero, pasaban por el bisturí, y se devolvían para Miami, o Nueva York, o donde fuera.
¿Alguna vez trató de contactar a alguno de esos pacientes, de advertirles? No. Estaba ocupado tratando de recuperarme de un escándalo, de volver a levantar mi reputación, mi clientela, mi cuenta de banco. Quería olvidar todo lo que había pasado, no investigarlo a profundidad. Para cuando me di cuenta del verdadero peligro, ya lo tenía golpeando la puerta de mi casa. Puerto de Bridgeton, Barbados, Federación de las Indias Orientales. Me dijeron que debía esperar un barco alto, aunque las velas del Infingo son en realidad 4 turbinas verticales de viento que se levantan desde su esbelto casco de trimarán. Al ver que están conectadas a una batería de PEMS, células de energía basadas en una membrana de intercambio de protones, que le permiten convertir el agua de mar en electricidad, es fácil entender por qué la I del prefijo IS se refiere a su energía ilimitada. Reconocida como el futuro indiscutible del transporte marítimo, todavía es raro ver un barco con esa tecnología que no lleve la bandera de algún gobierno. El Infingo es de propiedad privada. Jacob Yati es su capitán. Yo nací al mismo tiempo que la Nueva Sudáfrica, después del apartheid. En esos días de euforía, el nuevo gobierno no solo nos prometió una democracia de un voto por cada hombre, sino empleo y vivienda para todo el país. Mi padre creyó que hablaban de algo inmediato. No entendía que esos eran objetivos a largo plazo, que se cumplirían solo después de años, generaciones de trabajo duro. Él pensó que si abandonábamos la tierra de nuestra tribu y nos mudábamos a la ciudad, habría una casa nueva y un trabajo bien pagado esperándonos al llegar. Mi padre era un hombre sencillo, un jornalero. No puedo culparlo por su falta de educación formal, por su sueño de una vida mejor para su familia. Así que nos establecimos en Cayelitza, uno de los 4 poblados principales alrededor de Ciudad del Cabo. Tuvimos una vida de pobreza, humillación y miserias. Esa fue mi niñez. La noche en que sucedió, iba caminando a casa desde la estación del autobús. Eran casi las 5 de la mañana y acababa de salir de mi turno como mesero en el Fridays del barrio Victoria. Había sido una buena noche. Las propinas fueron grandes, y las noticias del campeonato de las 3 naciones eran motivo suficiente para que cualquier sudafricano se sintiese como de 3 metros de altura. Los Springboks habían barrido a los All Blacks otra vez. Él sonríe al recordarlo. Quizá esos pensamientos me distrajeron al principio, o quizá estaba un poco cansado, pero recuerdo que mi cuerpo reaccionó instintivamente incluso antes de escuchar los primeros disparos. Las balaceras no eran raras, no en mi barrio, y mucho menos en esos días. Una pistola por cada hombre, ese era el eslogan de mi vida en Cayelitza. Como un veterano de guerra, uno desarrolla habilidades de supervivencia que parecen casi instintivas. Las mías eran afiladas como una navaja. Me agaché, traté de ver de dónde venía el sonido, y al mismo tiempo busqué la superficie más dura para resguardarme. Casi todas las casas eran chozas improvisadas con pedazos de madera y latas dobladas, o simples láminas de plástico amarradas a unos postes que apenas si se sostenían. El fuego arrasaba con esos tugurios al menos una vez cada año, y las balas pasaban a través de ellos como si no hubiese más que aire. Salí corriendo y me oculté tras una barbería que habían construido usando un contenedor de mercancía del tamaño de un auto grande. No era lo mejor, pero serviría por algunos segundos, lo suficiente para tranquilizarme y esperar a que terminara el tiroteo. Solo que no acabó. Pistolas, escopetas, y ese golpeteo que nunca olvidaré, el ruido que te indica que alguien por ahí tiene un Kalashnikov. Estaba durando demasiado como para ser una simple barrida de una pandilla. Luego siguieron las voces, gritos. Comencé a oler humo. Escuché el sonido de una multitud. Me asomé por una esquina. Docenas de personas, casi todos en pijama, y todos gritando, ¡corran! ¡Salgan de aquí! ¡Ahí vienen! A mi alrededor comenzaron a encenderse las luces, y a asomarse rostros en todas las chozas. ¿Qué está pasando?, preguntaban. ¿Quién viene? Esos eran los más jóvenes. Los viejos simplemente comenzaron a correr. Tenían un instinto de supervivencia diferente, un instinto que nació cuando ellos eran esclavos dentro de su propio país.
En esos días, todo el mundo sabía a quiénes se referían cuando alguien decía ahí vienen, y si ellos venían, lo único que se podía hacer era correr y rezar. ¿Usted salió corriendo? No pude. Mi familia, mi madre y mis 2 hermanas, vivían solo a unas puertas de la estación de radio Sibonelle, justo de donde venía toda esa gente. No estaba pensando con claridad. Fui un estúpido. Debí darme la vuelta, y encontrar un callejón o una calle desierta. Traté de pasar a través de la multitud, empujando en la dirección opuesta. Pensé que podría pasar si me quedaba pegado a las paredes de los tugurios. Me empujaron dentro de uno, contra una de sus paredes de plástico, la cual me envolvió mientras toda la estructura colapsaba sobre mí. Estaba atrapado, no podía respirar. Alguien me pasó por encima y me golpeó la cabeza contra el suelo. Logré liberarme, rodando y revolcándome hasta salir a la calle. Todavía estaba tendido cuando los vi 10 o 15, unas siluetas frente a los fuegos de las casas incendiadas. No pude ver sus caras, pero sí escuchaba sus gemidos. Se acercaban a mí cojeando, con sus brazos levantados. Me puse en pie, mi cabeza dando vueltas, con dolor por todo mi cuerpo. Comencé a retroceder instintivamente, hasta la puerta de la choza más cercana. Algo me agarró por detrás, tirando del cuello de mi camisa, rasgando la tela. Me di la vuelta, me agaché, y pateé tan fuerte como pude. Era grande, más grande y pesado que yo, por muchos kilos. Un fluido negro se deslizaba por el frente de su camisa blanca. Tenía un cuchillo clavado en el pecho, justo entre 2 costillas y hundido hasta el mango. La tela de mi camisa, que estaba atorada entre sus dientes, cayó al piso cuando volvió a abrir la boca. Gimió y me atacó. Yo traté de esquivarlo. Me agarró por la muñeca. Sentí como crujía, y el dolor recorrió todo mi cuerpo. Caí de rodillas, traté de rodar y quizá derribarlo. Mi otra mano tropezó con una cacerola de metal muy pesada. La agarré y lo golpeé con fuerza. Directo en la cara. Lo golpeé una y otra vez, hundiéndole la cabeza hasta que el hueso se partió y sus sesos se regaron en el suelo. Cayó a un lado. Logré liberarme justo en el momento en que otro de ellos aparecía en la entrada. Esta vez, la débil naturaleza de la construcción fue mi ventaja. Le di una patada a la pared para abrirme paso, saliendo de allí mientras toda la choza se venía abajo. Corrí, sin saber hacia dónde iba. Estaba en una pesadilla de chozas, fuego y manos que pasaban a mi lado tratando de agarrarme. Pasé por entre una choza en la que una mujer estaba escondida. Sus 2 hijos se aferraban a ella, llorando. «Venga conmigo», le dije. «Por favor, venga, tenemos que salir de aquí». Extendí mis manos, acercándome a ella. Se puso delante de los niños, amenazándome con un afilado destornillador. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de terror. Podía escuchar sus sonidos detrás de mí tropezando contra las paredes de las chozas, derribándolas a medida que se acercaban. Dejé de hablar en esosa e intenté con el inglés. «Por favor», le rogué, «tiene que correr». Traté de agarrarla, pero me apuñaló la mano. La dejé allí. No sabía qué más podía hacer. Todavía la recuerdo, algunas veces cuando duermo o cierro los ojos. Algunas veces veo a mi madre en su lugar, y en vez de los niños que lloran, veo a mis hermanas. Vi una luz frente a mí, brillando a través de las grietas y los agujeros de las chozas. Corrí tan rápido como pude, tratando de llamar a alguien. Me faltaba el aliento. Pasé a través de la pared de una choza y de pronto me encontré en un espacio abierto. Las luces me cegaban. Sentí algo que chocaba contra mi hombro. Creo que me desmayé antes de llegar al suelo. Desperté en una cama del hospital Yote Schur. Nunca había estado en un pabellón de recuperación como ese. Estaba todo tan blanco y limpio. Creí que estaba muerto. Estoy seguro que los medicamentos ayudaron con esa sensación. Nunca antes había probado ningún tipo de droga, y ni siquiera había bebido alcohol. No quería terminar como tantas personas de mi barrio, como mi padre. Toda mi vida había tratado de mantenerme limpio, pero la morfina, o lo que sea que me inyectaron, se sentía deliciosa. No me importaba nada más. No me importó cuando me dijeron que la policía me había disparado por error.
Vi cómo sacaban a toda prisa al hombre de la cama de al lado, tan pronto como dejó de respirar. No me interesó lo que dijeron sobre un brote de rabia. ¿Quién estaba hablando de eso? No lo sé. Como ya le dije, estaba volando más alto que las estrellas. Solo recuerdo que había voces en el pasillo afuera de la sala, voces que gritaban y discutían. Eso no es rabia. Gritó uno de ellos. La rabia no le hace eso a la gente. Luego alguien más: sí, bueno, entonces ¿qué diablos sugieres? Tenemos 15 más en el piso de abajo. ¿Quién sabe cuántos más quedan ahí afuera? Es gracioso, repaso esa conversación todo el tiempo en mi cabeza, lo que debería haber pensado, sentido, o hecho. Pasó mucho tiempo hasta que volví a estar sobrio, hasta que desperté y tuve que enfrentar la pesadilla. Tel Aviv, Israel. Jürgen Warmbrun es un apasionado de la comida etíope, y esa es la razón por la que nos reunimos en este restaurante de Falaza. Con su piel de un rosado brillante, y unas cejas blancas y desordenadas, que hacen juego con su cabello al estilo Einstein, sería fácil confundirlo con un científico loco o con un profesor universitario. No es ninguno de los dos. Aunque nunca ha reconocido para qué servicio de inteligencia israelí trabajaba, y posiblemente sigue trabajando, en cierto momento de la conversación admite abiertamente que podría referirme a él como un espía. La mayoría de la gente no admite que algo puede pasar sino hasta después de que ha pasado. Eso no es estupidez ni debilidad, es solo la naturaleza humana. No culpo a nadie por no creer. Y no me considero mejor ni más listo que ellos. Supongo que todo se reduce a un simple accidente de nacimiento. Sucede que yo nací dentro de una sociedad que vive con un constante temor a extinguirse. Es parte de nuestra naturaleza, parte de nuestro estado mental, y hemos aprendido a través de muchos errores y ensayos a estar siempre en guardia. El primer aviso que tuve de la peste fue a través de nuestros amigos y clientes en Taiwán. Llamaron a quejarse de nuestro nuevo software de decodificación de mensajes. Aparentemente había presentado fallas al descifrar unos emails de sus fuentes en la República Popular, o al menos los había descifrado tan mal, que el mensaje resultaba incomprensible. Sospeché que el problema no debía estar en el software, sino en los mensajes como tal. Los rojos del continente supongo que ya no los llamaban rojos, pero ¿qué espera de un viejo como yo? Los rojos tenían la mala costumbre de usar muchos tipos diferentes de computadores, de distintos países y generaciones. Antes de sugerirle esa solución a Taipei, pensé que sería una buena idea revisar yo mismo los mensajes. Me sorprendió ver que los caracteres estaban claramente decodificados. Pero el texto tenía que ver con algún tipo de virus que primero eliminaba a la víctima, y luego reanimaba el cadáver como algún tipo de animal furioso y homicida. Por supuesto, no creí que eso fuese literal, especialmente porque unas pocas semanas después, estalló una crisis en el área de Taiwán, y todos los mensajes sobre cadáveres reanimados dejaron de llegar. Sospeché que había una segunda capa de encriptación, un código dentro de otro código. Era un procedimiento normal, que se remontaba incluso a los primeros días de la comunicación humana. Por supuesto que los rojos no podían estar hablando de cadáveres reales. Tenía que ser algún sistema nuevo de armas, o un plan de guerra ultra secreto. Dejé el asunto ahí, y traté de olvidarme de él. Sin embargo, como uno de sus grandes héroes nacionales solía decir, mi sentido arácnido me alertaba. Poco tiempo después, durante la recepción de la boda de mi hija, me encontré hablando con uno de los profesores de mi yerno en la Universidad Hebrea. El tipo era un hablador, y había bebido más de la cuenta. Me dijo que un primo suyo había estado haciendo algún trabajo en Sudáfrica, y le había contado algunas historias sobre golems. ¿Usted conoce la historia del golem? Esa vieja leyenda de un rabino que le dio vida a una estatua inanimada. Mary Shelley se robó esa idea para su libro Frankenstein. Al principio no le dije nada, solo escuché. El tipo siguió hablando acerca de unos golems que no estaban hechos de arcilla, ni eran dóciles y obedientes. Tan pronto como mencionó que eran cadáveres reanimados, le pedí su número. Resultó que su primo había estado en Ciudad del Cabo en una de esas excursiones extremas, creo que era buceo alimentando tiburones. Hace un gesto girando los ojos.
Al parecer, un tiburón le había arrancado un bocado justo del trasero, y por eso se encontraba internado en el hospital Göteborg cuando llegaron las primeras víctimas del poblado de Calle Lipsa. Él no vio ninguno de esos casos en persona, pero los empleados le contaron suficientes historias como para llenar mi viejo dictáfono. Luego presenté su relato, junto con los emails chinos descifrados, a mis superiores. Fue en ese momento que me vi beneficiado por las particulares circunstancias de nuestra precaria seguridad. Antes, en octubre de 1973, cuando los ataques coordinados de los árabes nos hicieron retroceder casi hasta el Mediterráneo, habíamos tenido todos los informes de inteligencia a nuestra disposición, todas las señales de alerta, y simplemente habíamos dejado caer la bola. Nunca creímos en la posibilidad de un ataque total, coordinado y convencional por parte de varias naciones, y mucho menos durante nuestros días de fiesta más sagrados. Llámelo como quiera, ingenuidad, rigidez, o una imperdonable mentalidad de manada. Imagínese un grupo de gente mirando un mensaje escrito en una pared, y todos felicitándose por haber logrado leer el mensaje correctamente. Pero que detrás de ellos hay un espejo, y solo en el reflejo se puede ver el mensaje verdadero. Nadie está mirando al espejo, porque ninguno cree que es necesario. Bueno, después de que los árabes casi lograron terminar lo que Hitler había empezado, nos dimos cuenta de que no solo era necesario mirar al espejo, sino que eso debía formar parte de nuestra política nacional. Desde 1973 en adelante, si 9 analistas de inteligencia llegaban a la misma conclusión, era obligación del 10º llevarles la contraria. Sin importar qué tan remota o absurda pudiese ser una conclusión, uno siempre debía investigar más a fondo. Si la planta nuclear de un país vecino podía ser usada para fabricar plutonio para armas, uno investigaba. Si se corría el rumor de que algún dictador estaba construyendo un camión tan grande que podía disparar cápsulas de anthrax a través de países enteros, uno investigaba. Y si existía la más mínima posibilidad de que los muertos estuviesen siendo reanimados como máquinas asesinas sin control, uno investigaba e investigaba hasta dar con la absoluta verdad. Y eso fue lo que hice, investigué. Al principio no fue fácil. Con China fuera del juego, la crisis en Taiwán había cortado cualquier fuente de inteligencia, me quedaron muy pocos lugares para conseguir información. La mayoría era basura, especialmente la de internet. Zombies del espacio y el Área 51. ¿Cuál es la obsesión que tienen en su país con el Área 51? Después de un tiempo comencé a conseguir datos más útiles. Casos de rabia similares a los de Ciudad del Cabo. El nombre de rabia africana se lo pusieron luego. Descubrí las evaluaciones psicológicas de una tropa de soldados canadienses que habían regresado poco antes desde Kirguistán. Encontré un artículo en el blog de una enfermera brasileña, en el que les contaba a sus amigos sobre el asesinato de un cardiólogo. La mayor parte de mi información salió de la Organización Mundial de la Salud. Las Naciones Unidas son una obra maestra de la burocracia, con miles de fragmentos de información valiosa, enterrados bajo montañas de reportes que nadie lee. Encontré incidentes similares por todo el mundo, todos ellos descartados por medio de otras explicaciones más posibles. Todos esos casos me permitieron formar un único mosaico de esa nueva amenaza. Los sujetos en cuestión estaban muertos de verdad, eran hostiles, y se estaban esparciendo sin lugar a dudas. También hice un descubrimiento muy esperanzador: cómo eliminarlos. Destruir el cerebro. Se ríe. Hablamos de eso hoy en día como si fuera cosa de magia, como el agua bendita o una bala de plata, pero ¿por qué no sería lógico pensar que destruir el cerebro acabaría con esas criaturas? ¿Acaso no es la mejor manera de eliminarnos a nosotros, los seres humanos? Asiente. ¿No es eso todo lo que somos? Un cerebro que es mantenido con vida por una compleja y vulnerable máquina llamada cuerpo. El cerebro no puede seguir vivo si parte de la máquina es destruida, o por lo menos privada de algunos elementos básicos como comida y oxígeno. Esa es la única diferencia considerable entre nosotros y los muertos vivientes. Sus cerebros no necesitan de todo ese sistema de soporte para vivir, así que es necesario atacar el órgano directamente. Su mano derecha, imitando una pistola, se levanta y apunta hacia su sien. Una solución muy simple, pero solo si se conoce el problema.
Debido a la velocidad con la que se estaba propagando la plaga, pensé que sería prudente verificar mis datos con los círculos de inteligencia extranjeros. Paul Knight había sido mi amigo por muchos años, desde que trabajamos juntos en Entebbe. La idea de usar una copia del Mercedes negro de Amin fue suya. Paul había dejado de trabajar para el gobierno desde las reformas de su agencia, y se había ido a trabajar con una firma privada de consultoría en Bethesda, Maryland. Cuando llegué hasta su casa, me sorprendió ver que no solo había estado trabajando en el mismo asunto que yo, en su tiempo libre, claro, sino también que su archivo era tan grueso y pesado como el mío. Nos pasamos toda una noche leyendo cada uno los descubrimientos del otro. Ninguno de los dos habló. No creo que ninguno fuese consciente de la presencia del otro, o del mundo a nuestro alrededor, excepto por las palabras que teníamos frente a nuestros ojos. Terminamos de leer casi al mismo tiempo, justo cuando el cielo comenzaba a aclarar por el oriente. Paul pasó la última página, luego me miró y dijo muy convencido: «Esto se ve mal, ¿eh?». Asentí, él también, y luego dijo: «Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto?». Y así fue como se escribió el informe Warmbruch-Knight. Desearía que la gente dejara de llamarlo así. Había al menos otros 15 nombres en ese informe: epidemiólogos, agentes de inteligencia, analistas militares, periodistas, incluso un árbitro de la ONU que había estado vigilando las elecciones en Yakarta, cuando ocurrieron los primeros casos en Indonesia. Cada uno era un experto o experta en su campo, y todos habían llegado a una conclusión similar antes de que los contactáramos. Nuestro informe tenía menos de 100 páginas. Era conciso, incluía todo lo esencial, y era todo lo que pensamos que había que saber para evitar que la infección se convirtiese en una epidemia. Sé que gran parte del crédito se lo han dado al plan de guerra sudafricano, y eso es justo, pero si más gente hubiese leído nuestro informe y trabajado para hacer realidad sus recomendaciones, ese plan nunca hubiese tenido que existir. Pero algunas personas sí leyeron y creyeron en su informe. Su propio gobierno. Pero fueron muy pocos, y vea lo que eso nos costó. Belén, Palestina, con su aspecto duro y sus modales pulidos, Saladin Kader podría ser una estrella de cine. Es amigable pero nunca exagerado, seguro de sí mismo pero no arrogante. Trabaja como profesor de planeación urbana en la Universidad Khalil Gibran, y, naturalmente, es el amor platónico de todas sus estudiantes. Nos sentamos bajo la estatua del personaje que da su nombre a la universidad. Como casi todo lo demás en una de las ciudades más pobladas de Medio Oriente, el bronce pulido de la figura brilla bajo el sol. Nací y me crié en Ciudad de Kuwait. Mi familia era una de las pocas afortunadas que no fueron expulsadas después de 1991, cuando Arafat se alió con Saddam contra el resto del mundo. No éramos ricos, pero tampoco nos iba mal. Vivía confortablemente, quizá demasiado, podría decirse, y eso se notaba en mi actitud y en todo lo que hacía. Estaba viendo las noticias del canal Al Jazeera desde el mostrador del Starbucks en el que trabajaba todos los días al salir de la escuela. Era la hora pico de la tarde, y el lugar estaba lleno. Debería haber escuchado esa multitud, todos los gritos y las protestas. Estoy seguro de que el ruido allí era el mismo que se escuchaba en ese momento en el salón de la Asamblea General. Por supuesto, muchos pensábamos que era otra mentira de los sionistas, ¿quién no? Cuando el embajador israelí anunció ante la Asamblea General de la ONU que su país asumiría una política de cuarentena voluntaria, ¿qué se suponía que íbamos a pensar? Se suponía que debía creer en esa absurda historia de que la rabia africana era en realidad algún nuevo tipo de virus que convertía a los muertos en caníbales sedientos de sangre. ¿Cómo puede alguien creer en semejante estupidez, especialmente si sale de la boca de tu más odiado enemigo? Ni siquiera le presté atención a la segunda parte del discurso de ese gordo bastardo, la parte en la que ofrecía asilo, sin condiciones, a cualquier judío nacido de extranjeros, cualquier extranjero cuyos padres hubiesen nacido en Israel, cualquier palestino de los territorios previamente ocupados, o cualquier palestino cuya familia hubiese vivido dentro del territorio israelí. Esa última parte cobijaba a mi familia, refugiados de los ataques sionistas de la guerra del 67.
por recomendación de los líderes de la OLP, habían huido de su aldea creyendo que regresarían cuando nuestros hermanos egipcios y sirios expulsaran a los judíos hacia el mar. Yo nunca había estado en Israel, o lo que pronto sería absorbido dentro del Estado unificado de Palestina. ¿Qué creyó que había detrás de la decisión de Israel? Esto fue lo que pensé. Los sionistas estaban saliendo de los territorios ocupados, pero decían que era una retirada voluntaria, igual que en el Líbano y más recientemente en la Franja de Gaza, pero en realidad, justo como antes, éramos nosotros los que los habíamos expulsado. Ellos sabían que el siguiente golpe destruiría esa atrocidad ilegal que llamaban país, y para resistir ese golpe final, estaban tratando de reclutar a los extranjeros judíos como carne de cañón, y me creí tan listo por pensar en esto, llevarse también a todos los palestinos que pudieran para usarlos como escudos humanos. Yo creía saber todas las respuestas. ¿Quién no cree eso a los 17 años? Mi padre no estaba tan convencido de mi ingenio para la política. Él era un empleado de limpieza en el hospital Amirí. Estuvo de turno la noche del primer contagio de rabia africana. Él no vio los cadáveres levantándose de sus camillas, ni la masacre de los pacientes y los guardias de seguridad, pero lo que vio después fue suficiente para convencerlo de que quedarse en Kuwait era un suicidio. Se decidió a salir el mismo día en que Israel hizo su declaración. Eso debió ser difícil de escuchar. Era una blasfemia. Traté de hacerlo entrar en razón, de convencerlo con mi lógica de adolescente. Le mostré las imágenes de Al Jazeera, las imágenes de la costa occidental del nuevo Estado de Palestina, las celebraciones, las demostraciones. Cualquiera que tuviese ojos podía ver que la liberación estaba al alcance de nuestras manos. Los israelíes se habían retirado de los territorios ocupados, y ya se estaban preparando para evacuar Al-Quds, lo que antes llamaban Jerusalén. Todas las luchas de bandos, la violencia entre nuestros grupos de resistencia, sabía que todo terminaría cuando nos uniéramos para nuestro golpe final contra los judíos. ¿Acaso mi padre no podía verlo? No podía entender que, en unos pocos meses o años, estaríamos regresando a nuestra tierra. Esta vez como libertadores, no como refugiados. ¿Cómo se resolvió esa discusión? Resolvió, qué eufemismo tan condescendiente. Se resolvió después del segundo contagio, el más grande, en Al-Jara. Mi padre ya había renunciado a su trabajo y vaciado su cuenta del banco. Todo nuestro equipaje estaba empacado, los tiquetes confirmados. La televisión sonaba en el fondo, algo sobre las fuerzas antimotines de la policía cercando una casa. No se podía ver a qué le estaban disparando. El informe oficial culpaba de la violencia a unos extremistas pro-occidentales. Mi padre y yo estábamos discutiendo, como siempre. Estaba tratando de convencerme de lo que había visto en el hospital, de que para cuando nuestros líderes se dieran cuenta del peligro, sería demasiado tarde para todos nosotros. Yo, por supuesto, le reproché su ignorancia, y su deseo de abandonar la lucha. ¿Qué más podía esperar de un hombre que se había pasado toda la vida limpiando los retretes de un país que trataba a nuestra gente tan mal como a los inmigrantes filipinos? Él no veía las cosas en perspectiva, había perdido su orgullo. Los sionistas le ofrecían promesas vacías de una vida mejor, y él estaba lanzándose tras ellas como un perro tras las sobras. Mi padre trató, con toda la paciencia que pudo reunir, de hacerme ver que él no sentía más amor por Israel que cualquiera de los mártires de Al-Aqsa, pero que parecía ser el único país que se estaba preparando para la catástrofe que se avecinaba, y el único que estaba dispuesto a recibir a nuestra familia. Me reí en su cara. Luego solté la bomba. Le dije que había entrado al sitio web de los hijos de Yassin 11, y que ya estaba esperando el email del agente de reclutamiento que operaba en Ciudad de Kuwait. Le dije a mi padre que podía largarse y trabajar como una puta en Yeud si eso era lo que quería, pero que la próxima vez que nos viéramos, sería cuando yo lo rescatase de un campo de prisioneros. Me sentí muy orgulloso de mis palabras, y pensé que me había escuchado como a un héroe. Lo miré a los ojos, me levanté de la mesa, e hice mi última declaración. Los seres peores, para Alá, son los que, habiendo sido infieles en el pasado, se obstinan en su incredulidad. 12. La mesa del comedor quedó en silencio. Mi madre clavó sus ojos en el piso, y mis hermanas se miraron entre sí.
Lo único que se escuchaba era la televisión, las palabras desesperadas del reportero en vivo, diciéndole a todo el mundo que conservara la calma. Mi padre no era un hombre grande. Para entonces, creo que yo ya era más grande que él. Nunca antes lo había visto enojado, y creo que nunca lo vi levantar su voz. Pero vi algo en sus ojos, algo que no pude reconocer, y de pronto lo tuve sobre mí, un torbellino de rayos que me arrojó contra la pared y me golpeó tan fuerte que mi oído izquierdo quedó silbando. «Vas a ir», gritó mientras me agarraba por los hombros y me golpeaba una y otra vez contra la pared de aglomerado. «Yo soy tu padre. Me obedecerás». Su siguiente golpe nubló toda mi visión. «Te irás con toda tu familia, o no saldrás vivo de este cuarto». Más gritos, agarres, golpes y empujones. No entendía de dónde había salido ese hombre, ese león que había reemplazado a mi dócil y frágil excusa de padre. Un león que protegía a sus cachorros. Él sabía que el miedo era la única arma que le quedaba para salvar mi vida, y si yo no le temía a la plaga, maldita sea, iba a temerle a él. Y funcionó. Se ríe. Valiente mártir que resulté, creo que estuve llorando todo el camino hasta el Cairo. Cairo. No había vuelos directos desde Israel hasta Kuwait, ni siquiera desde Egipto, desde que la Liga Árabe impuso sus restricciones de viaje. Teníamos que volar desde Kuwait hasta el Cairo, y luego tomar un autobús a través del desierto de Sinaí hasta el cruce de Taba. Cuando nos acercábamos a la frontera, vi la pared por primera vez. Todavía no estaba terminada, eran solo unas barras de acero, levantándose desde unos cimientos de concreto. Yo había oído sobre el infame cerco de seguridad. ¿Qué ciudadano del mundo árabe no lo había oído? Pero siempre había pensado que solo rodeaba la costa occidental y la franja de Gaza. Allí afuera, en medio de aquel desierto, eso solo confirmaba mi teoría de que los israelíes estaban preparándose para un ataque a lo largo de toda su frontera. Muy bien, pensé. Los egipcios por fin volvieron a descubrir dónde están sus pelotas. En Taba, nos bajaron del autobús y nos ordenaron que camináramos, en fila, junto a unas jaulas que encerraban unos perros muy grandes y de aspecto feroz. Pasamos uno por uno. Un guardia fronterizo, un africano negro y flaco, yo no sabía que había negros judíos 13, nos hacía señas con la mano. «Esperen ahí», dijo en un árabe casi irreconocible. «Luego, usted, venga». El hombre frente a mí en la fila era viejo. Tenía una larga barba blanca y se apoyaba en un bastón. Cuando pasó junto a los perros, estos enloquecieron, aullando y ladrando, tratando de morder y embestir las paredes de sus jaulas. Instantáneamente, dos tipos grandes en ropas de civil se pusieron al lado del viejo, diciéndole algo al oído y llevándoselo lejos. Pude ver que el viejo estaba herido. Su disfraza estaba rasgada a la altura de la cadera, con una mancha marrón de sangre. Con toda seguridad, esos hombres no eran médicos, y la camioneta negra y sin distintivos a la que lo llevaron no era ninguna ambulancia. Malditos, pensé mientras los familiares del anciano lo reclamaban llorando. Están descartando a los que son muy viejos o enfermos como para serles útiles. Luego fue nuestro turno de pasar por el camino de los perros. No me ladraron a mí, ni al resto de mi familia. Creo que uno de ellos sacudió la cola cuando mi hermana le extendió la mano. Sin embargo, el hombre que pasó después de nosotros, otra vez los ladridos y aullidos, y otra vez los tipos de civil. Volteé para mirarlo, y me sorprendí al ver un hombre blanco, americano quizá, o canadiense no, tenía que ser americano, su inglés era muy ruidoso. «Vamos, estoy bien», gritó mientras forcejeaba. «Vamos hombre, ¿qué pasa?». Iba bien vestido, de traje y corbata, y una maleta que le hacía juego, la cual fue arrojada a un lado cuando comenzó a luchar con los israelíes. «Vamos hombre, no te metas conmigo. Soy uno de ustedes. Vamos». Se le rompieron los botones de la camisa, revelando un vendaje cubierto de sangre alrededor de su vientre. Seguía gritando y pateando cuando lo metieron detrás de la camioneta. No lo entendía. ¿Por qué esas personas? Era claro que no se trataba de ser árabe, y ni siquiera era por estar herido. Vi a varios refugiados con heridas graves que pasaron tranquilamente sin ser molestados por los guardias. Los escoltaron hasta unas ambulancias de verdad, no las camionetas negras.
Sabía que tenía algo que ver con los perros. Estaba detectando infecciones de rabia. Esto era lo que tenía más sentido, y esa siguió siendo mi teoría durante el cautiverio en las afueras de Yeroán. El campamento de reubicación y cuarentena. En esos días, yo lo veía solo como una prisión. Era exactamente lo que me había imaginado que nos pasaría: las tiendas, el hacinamiento, los guardias, el alambre de púas, y el ardiente y mortal sol del desierto de Negev. Nos sentíamos como prisioneros, éramos prisioneros, y aunque nunca tuve el coraje de decirle a mi padre "te lo dije", él podía leerlo claramente en mi expresión de amargura. Lo que nunca me imaginé fueron todos esos chequeos médicos. Todos los días, y por todo un ejército de personal médico. Sangre, piel, pelo, saliva, incluso orina y heces. 14 era agotador, humillante. Lo único que lo hizo soportable, y probablemente lo que evitó un motín general entre los musulmanes detenidos, fue que casi todos los médicos y enfermeras que realizaban los exámenes eran también palestinos. Los exámenes de mi madre y mis hermanas los realizó una mujer, una americana de un lugar llamado Jersey City. El hombre que nos examinó era de Jabalía, en Gaza, y él mismo había estado allí detenido solo unos meses antes. Todo el tiempo nos decía: tomaron la decisión correcta al venir aquí. Ya lo verán. Ya sé que es difícil, pero verán que era la única salida. Nos dijo que todo era verdad, todo lo que los israelíes habían dicho. Todavía no era capaz de creerle, a pesar de que una parte de mí quería hacerlo. Estuvimos en Yeroán por 3 semanas, hasta que nuestros documentos fueron procesados y nuestros exámenes médicos dieron el resultado que buscaban. Usted sabe cómo era, en todo ese tiempo ni siquiera miraron nuestros pasaportes. Con todo lo que había trabajado mi padre para que nuestros documentos oficiales estuviesen en orden. Creo que eso era lo que menos les importaba. A menos que el Ministerio de Defensa israelí o la policía lo estuviesen buscando a uno por actividades previas no coser, lo único que importaba era el estado de salud. El Ministerio de Desarrollo Social nos entregó vales para adquirir una vivienda subsidiada, educación gratuita, y un trabajo para mi padre con un salario suficiente para sostener a toda la familia. Es demasiado bueno para ser verdad, pensé mientras subíamos al autobús rumbo a Tel Aviv. El martillo caerá sobre nosotros en cualquier momento. Y lo hizo cuando llegamos a la ciudad de Beer Sheva. Yo estaba dormido y no escuché los disparos, ni vi cuando el parabrisas se rompió en 1000 pedazos. Me desperté al sentir el autobús sacudiéndose sin control. Chocamos contra el costado de un edificio. La gente gritaba, vidrios y sangre regados por todas partes. Toda mi familia estaba cerca de una salida de emergencia. Mi padre expulsó la puerta de una patada y nos empujó hacia la calle. Había disparos, parecían salir de todas las puertas y las ventanas. Pude ver que eran soldados contra civiles, estos últimos con armas y bombas hechizas. Al fin. Pensé, mi corazón quería saltar de mi pecho. Ha comenzado la liberación. Antes de que pudiese hacer algo, antes de poder unirme a mis compatriotas en batalla, alguien me agarró por la camiseta y me empujó a través de la puerta de un Starbucks. Fui arrojado al piso, a un lado de mis familiares. Mis hermanas lloraban mientras mi madre trataba de cubrirlas con su propio cuerpo. Mi padre tenía una herida de bala en un hombro. Un soldado del ejército israelí me empujó contra el suelo, manteniendo mi cabeza alejada de la ventana. Me hervía la sangre. Comencé a buscar cualquier cosa que pudiese ser usada como arma, quizá hasta un trozo de vidrio, para clavárselo en el cuello a ese maldito Yehud. De repente, una de las puertas traseras del Starbucks se abrió. El soldado volteó hacia ella y comenzó a disparar. Un cuerpo ensangrentado cayó al suelo justo frente a nuestros ojos, y una granada salió rodando de su temblorosa mano. El soldado agarró la bomba y trató de arrojarla a la calle. Explotó en el aire. Su cuerpo nos protegió de la explosión. Cayó sobre el cuerpo de mi compatriota árabe asesinado. Excepto que no era un árabe. Cuando mis lágrimas se secaron, vi que en la cabeza traía unos payot y una yarmulka, y un tzitzit ensangrentado colgaba a un lado de sus pantalones desgarrados. Aquel hombre era un judío, los rebeldes armados en las calles eran judíos.
La batalla a nuestro alrededor no era un levantamiento de insurgentes palestinos, sino los inicios de la guerra civil israelí. En lo personal, ¿cuál cree que fue la causa de esa guerra? Creo que fueron muchas causas. Sé que la repatriación de los palestinos no fue una decisión popular, ni la retirada de las orillas occidentales. Estoy seguro que el plan estratégico de reubicación de poblaciones debió enojar a una buena parte de su gente. Un montón de israelíes tuvieron que ver cómo demolían sus casas para darle espacio a esos complejos residenciales fortificados y autosuficientes. Lo de Al-Quds esa fue la última gota. El gobierno de la coalición decidió que ese era su mayor punto débil, demasiado grande como para controlarla, y dejaba un hueco que llevaba justo al centro de Israel. No solo evacuaron esa ciudad, sino también desde Nablus hasta el corredor de Hebrón. Pensaban que construir una muralla más baja a lo largo de la demarcación de 1967 era la única manera de asegurar una total seguridad, sin importar las represalias de sus propios grupos religiosos de derecha. Me enteré de todo eso mucho después, usted sabe, y también que la única razón por la que el ejército israelí triunfó al final, fue porque la mayoría de los rebeldes provenían del movimiento ultraortodoxo, y por lo tanto nunca habían prestado servicio en las fuerzas armadas. ¿Usted sabía eso? Yo no. Me di cuenta de que no sabía prácticamente nada acerca de esa gente que había odiado toda mi vida. Todo lo que creía cierto se desvaneció ese día y fue reemplazado por el rostro de nuestro verdadero enemigo. Iba corriendo con toda mi familia hacia la parte trasera de un tanque israelí, 15 cuando una de esas camionetas negras dobló la esquina. Un mortero la golpeó directamente en el motor. La camioneta salió despedida por los aires, aterrizó al revés, y explotó en una brillante bola de fuego naranja. Todavía me faltaban algunos pasos para alcanzar las puertas del tanque y tuve el tiempo exacto para ver cómo sucedía todo. Unas figuras se deslizaron fuera de la camioneta en llamas, lentas antorchas humanas, cuyas ropas y piel estaban cubiertas de gasolina ardiente. Los soldados a nuestro alrededor comenzaron a dispararle a las figuras. Podía ver los pequeños agujeros en sus pechos a medida que las balas los atravesaban sin producir daños. El líder de escuadrón a mi lado gritó, «Brosh». Lloré «Brosh». Y los soldados ajustaron sus visores. Las cabezas de las criaturas estallaron. La gasolina terminó de consumirse cuando cayeron al suelo, solo unos cadáveres carbonizados y sin cabeza. De pronto entendí lo que mi padre había estado tratando de advertirme, lo que los israelíes habían estado tratando de advertirle al resto del mundo. Lo que no pude entender fue por qué el resto del mundo no quiso escucharlos.